podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas. Lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Hola Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Qué bien! Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres. ¿Cómo te sientes en este podcast del Club de Malas Madres? Ay, pues con mucha curiosidad, la verdad, sí. Porque como te he conocido en un par de espacios así, de tipo conferencias, ponencias y así, digo, qué mujer más interesante. Pues a mí también le contaba a las malas madres antes, que hemos coincidido en 2 eventos, en Zaragoza y Madrid, mujeres, que aparte han sido eventos como muy bonitos, ¿verdad? Como que han tenido una atmósfera sí. Y una magia. Y para mí, pues más allá de tu carrera y de lo que te conocía de ti, me ha parecido un descubrimiento, Almudena. Súper descubrimiento. Sobre todo por 2 cosas, no sé, hay 2 cosas como, aparte de que lo que cuentas, y vamos a hablar de ello, me ha flipado, porque, y aparte leyéndote también, era como una sensación, y escuchándote en los eventos, era como, joder, qué guay cómo se ha autoconocido esta mujer, ¿sabes? Eso por un lado, luego lo hablaremos, pero luego como 2 cosas que me flipan de ti es la alegría que transmites, que es brutal. O sea, de repente llegas a un evento que te encuentras con Almudena y ya si estás de mal rollo te da como el subidón. Y es como, a días tristes, abrazos de Almudena Cid, ¿vale? Y luego lo cariñosísima que eres y lo generosa que eres. Te veo como una persona muy generosa, una mujer muy generosa. Pero sobre todo, es como que te creo, ¿sabes? Es como, no sé, una mujer que de primera... No sé, te veo transparente, que lo que se ve es lo que hay. ¿Es así? ¿Te sientes así? Bueno, no sé si tiene que ver también con haber atravesado o haber transitado en un deporte tan duro como es la gimnasia. También he vivido mucho en soledad, en el sentido de que mi profesión era salir al tapiz sola y jugarme el trabajo yo ahí, ¿no? En el tapiz sin nadie más, sabiendo que hay un equipo de trabajo detrás, por supuesto. Pero cuando he tenido momentos así distendidos, donde no tengo presión, donde no me juego nada, es como que yo los disfruto mucho. Es como, joder, ahora no tengo una mochila encima de mí que tengo que sostener. Y entonces yo le doy mucha importancia a esos momentos. Y yo creo que por eso la gente cuando voy a un evento, para mí es un momento especial, ¿no? Aunque vamos a hablar de algo muy serio o algo trascendente o algo que es un mensaje importante para la sociedad. No dejo de estar en un entorno donde no tengo que sufrir un dolor para entrenar 8 horas, donde no tengo una responsabilidad en el sentido de que es un fallo de una mala respiración me puede llevar a un error. Puedo modificar, ¿no? A lo largo de un discurso lo que estoy diciendo si se ha entendido mal. En el deporte no, el fallo es el fallo y te lleva al traste todo el trabajo. Entonces, creo que en esencia esto que ve la gente, en mí, ir a tomarme un café con alguien en una cafetería y estar sentada alegre, es porque no lo podía hacer nunca y sigo aún después de 15 años, ¿no? Y tengo la sensación de que tiene que ver con esto tan simple, ¿eh? No creo que hay nada más, pero bueno, disfruto bajar a desayunar y apoyar los pies y saber que no voy a sufrir. Es que para mí es síntoma de decir, oh, qué bien, gracias, ¿no? Entonces digo como agradecida. Joder, pero tiene mucho sentido esto que dice, por eso es que vais a flipar, malas madres, según la escucháis, porque vais a sentir un poco de envidia de decir, joder, qué trabajazo el que lleva toda su vida Almudena y cómo se conoce y cómo ha ido y cómo sabe poner en palabras lo que le pasa. Pese a que luego hablaremos de ese momento crisis brutal en el que seguramente te perdiste, ¿no? Pero tiene mucho sentido esto que dice, porque claro, has vivido una carrera profesional tan dura que es verdad que leyéndote se ponen los vellos de punta en esos momentos de dolor que has pasado, en tener que trabajar, porque era un trabajar con dolor físico, ¿no? Incluso tener un poder mental tan grande para olvidar ese dolor físico para volver a salir a competir con lesiones, ¿no? Es muy fuerte leerte en ese sentido. Pero claro, es que ahora yo creo que lo que te pasa es que todo es muy fácil, ¿no? Es como, qué fácil es todo, o sea, me invitan a un evento, tengo que soltar aquí un tal y ella no siente los nervios ni nada, porque claro, es que has pasado por algo tan duro como una carrera deportiva que esto es súper fácil la vida ahora, ¿no? Estas cosas.
Bueno, luego también es verdad que soy una persona como muy responsable, que me gusta hacer las cosas muy bien. Igual el día antes estoy con el come, ¿no? Es como a ver qué va a pasar, cómo va a ser. Pero luego una vez que empieza es como guay. Y luego es verdad que eso, que no requiere de un esfuerzo corporal que antes sí que, pues que me requería mi vida, ¿no? Pero bueno, también ya te digo que hay veces que sufro mucho de querer hacerlo todo muy bien y esto también es una herencia de mi carrera deportiva. O sea, he heredado la parte buena, ¿no? De poder vivir, ¿no? Como más feliz, más tranquila, pero también la parte de la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y Es, esto, soy un poco exigente. eso no se va, ¿no? Es decir, No. ese poder y esa autoexigencia tan grande que tienes en ti misma. Aparte, lo hemos hablado en algún momento, yo creo que en los eventos salió el síndrome de la impostora, ¿no? Bueno, sí, y lo El, tengo, el todavía. sentir que estás siempre Eh, a prueba, ¿no? Siempre a prueba. Eso no te lo Bueno, quitas. para mí lo más heavy fue cuando de repente en un evento me pagaban la mitad de la beca que yo cobraba al año. O sea, yo cobraba 18.000 euros como una de las 8 mejores del mundo. Wow. Y de repente, para un evento de fotos, imagen y tal, pues era la mitad de ese sueldo. Y entonces digo, pero ¿cómo puede ser que me paguen la mitad sin dolor, sin sufrir, sin llorar, sin lesiones? O sea, en mi mente explotó. Dijo, esto no me lo merezco. O sea, no puede ser, no puede ser. Y entonces luego veía que mucha gente trabajaba de esta manera, es decir, por imagen cobra este dinero, ¿no? Como me pasa ahora. Y entonces es como que sé el sueldo de mi padre por levantarse a las 6 de la mañana, ¿no? Y llegar a tal hora, ¿no? Y tengo muy claro lo que sufre o lo que vive mi hermano, ¿no? Que también, o mi otro hermano. Entonces, de repente, sentir que tú estás cobrando por sonreír en un fotocall la mitad de lo que tú cobrabas con tanto sufrimiento, con tantas horas de entreno, digo, esto no puede ser. Y me sentía fatal, o sea, muy mal. Hasta que alguien me dijo de repente algo, que igual esto es algo que te está devolviendo la sociedad o el mundo por todo lo que has generado. Pero como nosotros no tenemos cuantificado lo que yo he generado en la sociedad, yo sé que muchas niñas y niños se apuntan a la rítmica, pues porque me han visto. Y 15 años después, ¿eh? Pero ¿cómo cuantificas el bien social que tú haces para que a nivel económico te sea compensado? Entonces, como no son cálculos que yo pueda, que sean tangibles, entro en colapso y me lleva a pensar que no me lo merezco. Y tengo esta tendencia a creer que las cosas muy buenas tampoco me las merezco, porque he estado acostumbrada a vivir con lo justo, ¿no? Con poco. Y también es verdad que como deportista, esta es una reflexión también que hice hace bien poco, estaba acostumbrada a no querer lujos. O sea, venía la época de verano, ponemos el aire acondicionado. Ostras, que luego igual en esta competición no hay aire acondicionado y voy a pasarlo mal. Pues voy a entrenar todos los días sin aire acondicionado, ¿no? O me voy a un hotel que, vamos, que es la leche de guay, pero luego me voy a ir a Bulgaria y voy a hacer un hotel donde la cama me va a hacer hasta dolor en la espalda, ¿no? Digo, pues mejor acostúmbrate a estar con el dolor en la espalda. Y dices tú, madre mía, pero serás tonta que te puedes aprovechar de eso. Pues hay una delgada línea que te dice, como te acostumbres a lo bueno, ¿no? Es como que luego no vas a poder volver a tu estado, que va a ser el tuyo este, ¿no? Y esto es para reflexionarlo, ¿eh? Porque quizás uno también, o sea, yo hay un momento en mi vida que evitaba estar en mejores condiciones y esto es muy peligroso. Mm. Sí, porque aquí hay dos cosas. Por un lado es bueno, porque te hace mantener los pies en la tierra, ¿no? Y recordar de dónde vienes, cosa que es muy importante, ¿no? Y eso es un valor, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿no? No olvide de dónde Sí, vienes. Pero luego, por otro lado, lo peligroso es que dejas de disfrutar. No disfrutas, no te ujú, permites disfrutar las cosas que te están claro, pasando, ¿no? Y claro. en todo esto, entre medias, es como de repente acabas tu carrera profesional, tu carrera deportiva, te retiras y la fama de verdad te llega, el convertirte en una persona famosa te llega por la otra parte, ¿no? Es decir, ahora ya también por tu carrera de actriz que vas avanzando, pero también te llega por esos fotocoles, por estar expuesta en la vida pública, ¿no? ¿Cómo se Mm. coloca toda esa fama que de repente te llega después? Pues primero no se entiende muy bien porque considero que el esfuerzo tiene que ser reconocido. Y para mí el esfuerzo era el que hacía el muy esfuerzo. Yo ahora soy una persona que está casi todo el día haciendo cosas, desarrollando sus ideas, sus proyectos, sus tal, y me agoto. Pero es verdad que antes sentía que había un esfuerzo real físico que comparándolo con con ahora no está como compensado y equilibrado. Entonces,
durante un tiempo sientes que la sociedad no está equilibrada y es verdad. No, no, no. En muchas cosas la vida no está equilibrada. Y aceptarlo es como renegar de lo que debería ser lo justo, ¿no? Y entonces estás dentro del meollo de la otra parte en la que tú no te identificas. Entonces vivir ahí también es muy difícil. Entonces yo salgo mucho de ahí, porque, bueno, por el tipo de familia que tengo, por, ¿no? Mis hermanos, mis padres, por la vida que he llevado. Entonces me gusta mucho porque creo que parte de esta alegría y que ve la gente es porque yo valoro mucho las cosas que me ocurren y, y necesito colocarlas donde tiene que ser. Y cuando de repente me mandan en un vuelo en business o en un tren, ¿no? En preferente, lo valoro como algo del momento e intento disfrutarlo. Pero es difícil porque tú no te consideras tan excepcional ni cuando eras deportista, es Wow. decir, no creo que lo que yo he hecho en mi vida como deportista era coherente a las condiciones que yo tenía para esto, ¿no? Y la capacidad que tenía. Luego, con perspectiva, me he dado cuenta que, claro, ninguna gimnasta en el mundo a día de hoy ha estado en 4 finales, por lo que conlleva aguantar en la élite tantos años. Y dices, hostia, nadie en el mundo más va a aguantar igual tanto tiempo. Ostras, pues eso de haber hecho una gimnasia sostenible igual no es tan fácil. Igual no es algo que se puede hacer con tanta facilidad y yo he conseguido hacerlo. Entonces le empiezo a poner un poco más de valor, porque también peco de no darle valor a algo que he hecho. Y entonces, bueno, sí que considero que he ofrecido algo muy bueno, he cambiado una imagen que había de mi deporte, he podido ayudar a prolongar la carrera deportiva de las gimnastas muchos más años, porque han visto un ejemplo, un referente que lo ha podido hacer, entonces lo normalizan y creen que es posible, entonces la mente hace un clic y dice, ostras, que esto también lo puedo hacer yo, porque antes era una barrera más psicológica, social y psicológica. Entonces dije, bueno, pues sí, sí que igual tiene sentido que me estén aplaudiendo, ¿no? Entonces cuando me viene un papá y una mamá y me dicen, buah, agradezco un montón que mi hija te tenga a ti como referente y no la influencer sin desmerecer, pero por la idea que tienen los padres de fomentar valores desde jovencitas, ¿no? Desde bien pequeñitas, ellas ven que sí que soy un referente de haberlo cultivado desde chiquitita, ¿no? Y dices, pues igual es por esto, ¿no? Y entonces, bueno, me vuelvo a poner un poco en valor, porque si no, diría, bueno, esto es normal, ¿no? Hay un talento, por supuesto, y un don que creo que a lo mejor tú tenías, pero luego hay muchísimo Mm. esfuerzo y ojalá te vieras con los ojos que te miramos los demás, ¿no? Yo creo que eso es importante y por eso muchas veces cuando la gente de fuera nos dice o te dice lo bueno que haces, pues es como, ¿no? Como una Sí, activación de eso que dices del valor que realmente tiene el haber llegado donde llegaste, es que es muy fuerte. Y aparte, ese punto que me apetecía que contaras para que lo entiendan las malas madres, porque tú dentro del deporte también eras activista. Quiero decir, tú eras activista, no te conformaste con las normas que estaban escritas en tu deporte porque a qué edad terminaba y qué conseguiste, Almudena. Cuéntale a sí. las malas madres. Sí. Laura, en esto me vas a entender tú perfectamente, porque yo cuando llegué a los 20 años, después de los segundos juegos, hice Atlanta en 96, Sydney 2000. eh, yo durante mi carrera deportiva tenía una referente que era Oksana Kostin, era una gimnasta rusa que me encantaba hasta como le caían los pelitos de la coleta, el taping que se ponía, me gustaba todo, o sea, a nivel fan, ¿no? Y me acuerdo una vez que fui a pedirle un autógrafo y me puso así como una cara y dije, uy, uy, uy. Entonces, eso también cambió un poco mi visión de cómo tratar a los más pequeños cuando te admiran, ¿no? Y me acuerdo que ella tuvo un accidente de coche, murió, y fue un shock para mí que ese referente desapareciera. Bueno, iba a cumplir los 20 años, o sea, realmente era una chica súper joven. Y muchas gimnastas que me gustaban internacionales, que yo tenía en las cintas de vídeo de VHS, que tenía trilladas esas cintas, de repente también lo iban dejando con esa edad, con los 19, 18, en España con 16, Wow, 17. súper Entonces, joven. claro, cuando yo terminé Atlanta, que tenía 16 y volví, y mi cuerpo cambió, cogí como 5 kilos en las vacaciones, me bajó la regla, mi cuerpo, me salió el pecho, bueno, me creció el pecho, me cambió completamente el cuerpo, mi eje estaba como fuera de sitio, ¿no? Porque tenía otro cuerpo completamente diferente. De repente me noté que yo ya era otra, no me veía igual, la gente no me veía igual.
Y es una crisis tremenda dentro del deporte. Pasar la adolescencia dentro de un deporte tan exigente, de niña a mujer dentro de este deporte, y sentir que tú ya no eres la misma, que quieres ser como eras la que eras antes, porque antes no tenías tantos problemas, ¿no? Y de repente tienes que aceptar tu cuerpo y tu nuevo ser. Y los demás te miran con esta cara de, bueno, está llegando tu final, porque llegas a los 20 y en los 20 la gente se retira. Y entonces era como agonizante, porque mi pecho no paraba de crecer, las miradas de juicio no paraban de crecer, y era como, te está llegando el final, te está llegando el final. Jolín, y yo tenía las bailarinas de referente y decía, pero ¿por qué una bailarina puede estar bailando con 40 años y nosotras no? Si la experiencia y la madurez hacen que tú tengas más control sobre tu trabajo y tu vida profesional, porque la convivencia con el aparato es mucho más fácil porque ya entiendes el aparato, compites con mucha más tranquilidad y es ahora cuando tienes que dejarlo. Yo no lo entendía. Total. Entonces, en esta necesidad y esta curiosidad, lo que hice es alargar y decir, no, no, este no es el momento de mi retirada y este tampoco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo en el año 2000 en Sydney me competí con el menisco roto. Cuando terminaron los juegos no hubo un vacío de poder porque no hubo una buena transición de un presidente a otro, ¿no? A nivel legislativo. Entonces quedamos como 4 meses en tierra de nadie, yo entrenando por mi cuenta. Entonces me volví a Vitoria, yo entrenaba en Madrid, me volví a Vitoria con mi entrenadora le ofrecieron el cargo de seleccionadora en Cataluña y nos fuimos para allí. Empecé a entrenar con un nuevo equipo y además lejos de una estructura o de una forma de vida que tampoco era la más adaptada a mi forma de entrenar. Entonces, al volver con mi entrenadora de origen, dije, ostras, que me estoy recuperando, ¿no? Que vuelvo a entrenar y a sentirme un poco como era yo al principio. Entonces, a los 4 meses me llamó la seleccionadora que habían, bueno, contratado. La federación se volvió como a reconstruir. Casi todas las gimnastas, menos dos, lo dejamos por esta situación también. Y de repente que me llama la seleccionadora y me dice, tienes que venir a Madrid. Y dije, pero vamos a ver, ¿cómo voy a venir a Madrid? Sí, competí con un menisco roto, me he operado, nadie se ha ocupado de mí, me he ido a Vitoria, de Vitoria a Barcelona, he encontrado un equipo de trabajo, ahora entreno con tranquilidad y no vais a permitirme seguir entrenando aquí. O vienes o te atienes a las consecuencias. Y bueno, dije, pues me atengo a las consecuencias y colgué. Claro, yo no sabía qué iban a ser las consecuencias. Bueno, fueron 8 años de consecuencias. Entonces, llevarme a competiciones fuera de la inscripción, es decir, competir y no poder hacer las finales, tener una ciática terrible y tener que salir a competir porque si no, no podía conseguir la plaza, ir a los controles y ver esa amenaza de la propia federación, ¿no? Que sabía que no eran afines ya a mí porque estaba entrenando en otro sitio, ese rechazo constante, ¿no? Ah, De sentir que, pues que no eres bienvenida. Y yo estaba dando mis resultados. Entonces, fue horrible. Rompí una barrera porque al final, después de Atenas, conseguí en el 2004 los Juegos y luego incluso conseguí llegar a Pekín haciendo esta historia, ¿no? De que ninguna gimnasta haya aguantado tantos años en la élite. Pero todo este esfuerzo, todo esto que conseguí, todo esto que ahora las gimnastas sienten que con 28 años son merecedoras de estar en una final olímpica como fui yo, todo esto que ven como normal que haya en unos juegos una gimnasta de 18 y de 29 compitiendo a la vez, esto tan normal que vemos ahora, que estas gimnastas con distintos cuerpos, altas, bajas, más anchas, menos anchas, más musculadas, menos musculadas, tan normal, esta diversidad que se ha normalizado, viene después de que unas personas, en este caso mi persona, sacrificó mucha parte suya de esencia, es decir, por encima de todo está este cometido en el que me he iniciado, ¿no? Y luego te das cuenta que cuando te retiras, primero que no tienes ni siquiera el reconocimiento de esa institución donde tú has cambiado un poco esa visión de la gimnasia y la has hecho más sostenible, has sentido un rechazo constante y sientes que no ha sido suficiente y que nunca fue suficiente y que lo que hiciste nunca va a ser aplaudido, ¿no? Por esta institución que al final es nuestra federación, ¿no? Entonces, buah, lo pasé muy mal y tuvo unas consecuencias psicológicas, pero luego poco a poco vas viendo el calado, ¿no? Que todo ese esfuerzo que has hecho tiene una repercusión, y esto Laura a ti te pasará, ¿no? Esos mensajes, esas llamadas, esos gracias, gracias a ti he cambiado, gracias a ti he podido seguir, gracias a ti siento que estoy en el lugar que me merezco. Eh, Dices, jolín, pues ha servido de algo, ¿no? Y luego tienes que curar tú lo que no pudiste cuidar de ti, ¿no? exacto. Porque hay un pozo de insatisfacción que se convierte en una gratitud tremenda por haber sido referente y ayudar a tantas personas
Es más, esto que tú estás viviendo ahora y el ver los resultados de tu esfuerzo dan sentido a tu sufrimiento, ¿no? Es como todo aquello que pasé ha tenido un sentido para la sociedad, para ese cambio, ¿no? De las gimnastas y tú fuiste la que lo sufriste, pero ahora has abierto el camino a muchas, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? Eso es historia. Otra cosa es la falta de humanidad y la falta de reconocimiento de los poderes públicos que se pierden en esa prepotencia, ¿no? De decir, hay que hacer esto y hay que hacer esto, aunque realmente sepamos que tiene sentido lo que está contando y lo que está planteando, eso da mucha rabia. Da mucha rabia, pero tú Pero le has dado la vuelta. a mí me pasa algo, bueno, me ha pasado algo que sin querer tenía tan interiorizado el sacrificio que tenía que hacer o que hice de mí, no de mi esencia, para poder conseguir buscar una retirada a la altura de mi carrera deportiva y de lo que yo me merecía, ¿no? Que luego además ha tenido esta repercusión tan positiva para un bien de la gimnasia, ¿no? Entendí que la vida eran sacrificios y que sacrificarte era el camino para conseguir las cosas. Y esto es algo que entendí mal del deporte, que lo hice puntualmente para la gimnasia, pero que la vida no es así, que puedes esforzarte, pero el sacrificio implica que va algo de tu esencia y te vas apagando y te vas quedando más pequeñita. Entonces, creo que ahora mi cometido para mi bienestar, es saber diferenciar cuándo me estoy sacrificando por algo, cuándo me estoy esforzando por algo. Yo creo que en Exacto. uno de los encuentros que tuvimos Sí. hablamos de esa moraleja. Cuéntasela a las malas madres, que aquí somos dos Sí. cerdas. Madre, pues tenemos que dejar de ser cerditas, ¿sabes? Pues hay una moraleja que refleja muy bien la diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Y es una gallina le propone al cerdo, a un cerdito, le dice, oye, que tengo una idea fantástica. Y le dice el cerdo, a ver, y dice, bueno, vamos a montar un restaurante de desayunos. Y el cerdo, bien. Y entonces el cerdo le dice, bueno, ¿y cuál va a ser ese desayuno? Pues muy sencillo, huevos con bacon. Bien. Y entonces el cerdo no se da cuenta que mientras la gallina solo pone los huevos y se esfuerza en ponerlos, pues ella, el cerdito, se está sacrificando. Entonces, pues Qué bueno, difícil es hacer ese cambio, ¿eh? Es muy bueno. Sacrificio por esfuerzo. O sea, estoy poniendo lo mismo de mí, me estoy esforzando sin sentir que tengo que dar todo, ¿no? Porque mm, ahí cuando das ese todo y lo cuentas en el libro, que todavía no lo he enseñado, para todas las que nos siguen en YouTube, Caminar sin punteras, maravilloso, ahí te estoy leyendo, hablas de idealizar el sacrificio, ¿no? Es decir, llega un momento que incluso, no, incluso hablas de sentirte cómoda en el sufrimiento, Almudena. sí, mucho. Mira, hay una situación que yo viví de pequeñita. A mí cuando voy a casa de mis padres, me encanta darme baños en la bañera, porque en las residencias nunca teníamos bañera, siempre teníamos ducha. Entonces yo cuando iba a mi casa era mi lujo, ir a casa y meterme en la bañera con espuma y mi madre me ponía unas velas. Y entonces me acuerdo que empezaba a llenar la bañera y mi madre me decía, deja que se llene y luego te metes. Y yo, no, 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 mamá, no, no, no. Entonces yo me metía y empezaba con el grifo primero el agua templada. Y luego cada vez la iba poniendo como más fría y se iba llenando de agua fría. Y cuando ya empezaba a temblar, le daba la caliente para sentir el placer. O Wow. sea, ¿por qué hacía yo esto en la bañera desde pequeña? O sea, yo entendía que después de este sufrimiento venía algo bueno. Entonces digo, sufre, que ahora viene el calentito, ¿no? Lo calentito. Wow. Y yo hacía estas cosas Pero esto, claro, desde muy pequeña. y esto, bueno, se me ponen los vellos de punta, porque esto te ha marcado toda la vida, en todo, Claro. Almudena, en el trabajo, en las relaciones, en la vida, en cada Sí. paso que Eh, has ido dando, ¿no? Porque claro, claro, has vivido muchísimas cosas, una carrera deportiva es ejemplo para los demás de muchas cosas, pero también es un aprendizaje de la vida a lo bestia. O sea, me parece como que de repente en unos años vives cosas que incluso ni te toca vivir por edad. Porque claro, tú de sí. repente sales súper jovencita de casa y empiezas a vivir lo que es la soledad y no tener, que lo hablas también en el libro, el acostumbrarte a no tener a tus padres para solucionar lo que a cualquier niño o niña le solucionan sus padres. Bueno, sobre todo porque yo sabía que si les contaba esos momentos duros que yo estaba viviendo, me sacarían de allí. O sea, yo sé cómo son mis padres. O sea, su hija por encima de todo, o sea, el deporte, vale, si te gusta, pero ya.
Entonces es verdad que alguna vez que he soltado alguna lágrima cuando teníamos cabinas de teléfono con 25 pesetas que metíamos en el chalet, teníamos ahí una cabina, yo llamaba a mis aitas y alguna vez pues lloraba, ¿no? Y dice, hija, que vamos allí a buscar. Yo, mamá, tranquila, tranquila, que esto hace que mañana se me pasa. Entonces, al día siguiente yo les llamaba y dice, ¿veis cómo se me ha pasado? Entonces, eran Ay, momentos de desahogo que necesitaba tener buah. porque, les escribía cartas, muchas cartas. Ahora mi madre me ha leído unas cartas de las que le envié y muchos problemas eran de convivencia con las compañeras, porque claro, tú llegas a un equipo nacional cuando ya hay gimnastas allí, y entonces tú llegas y eres la amenaza. Yo no, nunca lo vi así. Dije, bueno, yo como todas tengo la oportunidad de estar aquí, pero sin querer somos niñas. Entonces te ven que tú puedes ocupar el sitio de ellas. Entonces, algunas niñas tienen un comportamiento normal, ¿no? De aceptación y otras no. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que me salió el pecho, mi madre me mandó el sujetador por correos en un paquete, pues yo le decía que me dolía el pecho. Me decía, hija, pues tienes que empezar a usar sujetador. Y yo, claro, esto todo en la distancia. Entonces, debajo me metí una tableta de chocolate para que, ahí como encubierta. Entonces, yo saqué el sujetador delante de unas compañeras y dijeron, pero bueno, ¿tú para qué quieres eso, no? Además, con una cosa muy fea. Y luego me acuerdo que les vi en la entrepuerta, iban a salir a escondidas con unos chicos y se estaban poniendo relleno en el pecho. Y digo, o sea, mi madre me lo ha mandado porque a mí me ha salido pecho y ella se lo está. Y yo no entendía que era envidia o que era. No lo entendía, yo solo entendía aquel gesto tan horrible de decir que yo qué hacía con un sujetador, ¿no? Sí, Entonces, claro, desde tan pequeñita esas cosas afectan tanto, claro. te afectan tanto. Luego, por ejemplo, el beso de buenas noches de tus padres, que estás Mm. acostumbrada a las risas antes de dormir de tu madre con tus bromas. Y de repente te ves ahí en un chalet, en una litera, con una compañera también llorando. Por lo menos dice, bueno, por lo menos hacemos compañía, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de que haya centros de alto rendimiento a un radio Sí. prudencial, ¿no? De las familias, porque mis padres no podían permitirse viajar cada fin de semana a verme. Y entonces, ahí yo, para mí ese fue un sacrificio importante, abandonar yo a mi familia, ver cómo las paredes de casa cada vez estaban ocupadas con caras mías, o sea, con imágenes mías. O sea, su hija estaba siendo sustituida por imágenes. Y luego mis hermanos empezaron a crecer, la voz les cambió, la nariz, ¿no? Esa cosa que los cambios del hombre, ¿no? Que se ven tan claramente. Y de repente digo, ¿quiénes son estos? ¿No? De un viaje a Claro. otro eran otros. Y recuerdo aquello como algo muy, muy fuerte en mi vida, decir, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuánto tiempo ha avanzado? Igual no había sido tanto, pero tenía la sensación de que había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y, y yo, bueno, ese fue uno de los sacrificios que luego son irrecuperables, porque la infancia con ellos o la adolescencia con ellos no la voy a recuperar, ¿no? Pero bueno, es verdad que también me desarrollé en un deporte que también quise y como de alguna manera la cabeza lo equilibra un poco, ¿no? Y Sí. lo calma. Y claro, muchos de los episodios que has contado en el libro, tu madre lo habrá descubierto al leerte, ¿no? Y Sí, aquí que estamos en el Club de Malas Madres, madre mía. cómo se ha sentido tu madre al descubrir a su niña en muchas cosas que a lo mejor ella no estuvo porque ni siquiera podía o ni siquiera sabía? Eso Sí, colocarlo también tu madre, habría que traerla un día para sí. preguntarle, ¿eh? Sí, yo la suerte que tengo es que con ellos he hablado después de, bueno, primero que pasamos un año muy difícil porque fue una decepción y un dolor no solo para mí, ¿no? Fue colateral, es decir, cuando se rompe una pareja, la bomba expansiva ocupa también a los familiares y los amigos, entonces hay que gestionar muchas cosas a la vez. Creo que al principio fue supervivencia y hubo una cosa de tampoco escucharle el detalle, simplemente sostener a la hija, Bueno, también que no enfermara. antes de llegar a ese sostener, en el libro lo cuentas, tú tardas tiempo, también por este Sí, recorrido, por esto mismo que estás contando como sí. hija, que tapaba los problemas y que protegías, o sea, tú has hecho una sobreprotección a tus padres brutal, tú tardas mucho en contarles que la relación de pareja se rompe, ¿verdad, Almudena? Sí, claro, primero porque yo no sabía cómo decirles por qué había pasado, pues yo no tenía respuestas. Ya. Había sido algo tan sorpresivo que yo me acuerdo que llamé a mi entrenadora Irache y le digo, Ira, acompáñame al hospital, acaban de operar a mi padre de la rodilla. Digo, porque yo no sé cómo explicarles esto. O sea, que me ha dejado y no tengo argumentos. Digo, van a creer que soy una mala mujer. O sea, esa fue mi frase. Y me dice mi entrenadora, Almu, que son tus padres.
Digo, ya, pero es que, ¿cómo les explico esto que ha pasado? Es que no sabía cómo hacerlo. Y entonces, primero tardé mucho en ir porque tenía pánico que decírselo antes de la operación a mi padre, esperé a que le operaran y cuando yo llegué allí, bueno, no te voy a decir lo que dijo mi madre cuando se lo conté, pero es verdad que protegí la operación de mi padre, protegí el momento en el que yo pude viajar fuera del teatro e ir a verles, que me vieran físicamente y no decirlo por teléfono. O sea, calculé muy bien cómo decir esto para que ellos sufrieran lo menos posible o fuera lo menos impactante posible, ¿no? Para pues, tener cierto control de lo que les iba a pasar, ¿no? O sea, imagínate en un estado donde yo estaba fuera de mí, todavía pensaba en eso. Y me acuerdo cuando ya se lo conté, terminé mi obra de teatro, me pude ir a Vitoria en Navidades, yo llegué a esa casa. Tú se lo Yo vi a mi cuentas, madre. se lo cuentas antes de terminar la obra de teatro, ¿no? Sí, 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 Vale, porque yo esperé a la operación de mi padre, sí. porque necesitaba que a mi padre no le pasara nada en el quirófano, que no quería que Sí, con esta el noticia susto, con el... agravara algo. O sea, yo creía que esto iba a provocar una situación todavía más terrible. Entonces ya cuando voy a Vitoria, se lo cuento a mi madre, luego mi madre se lo cuenta a mi padre. Claro, aquello fue terrible, pero tuvo una reacción mi madre maravillosa. Dice, yo te he parido y lo otro pues me da igual, ¿sabes? O sea, decir, tuvo otras palabras, pero dije, y claro, mi entrenadora me miró y me dijo, hija, ¿qué es tu madre? ¿Qué va a decir? Y Sí, yo, pero pero no sé por qué. estaba más en ti, en creías que ibas a Sí, decepcionar encima. sí, sí, sí. Sí, porque claro, había sido ellos, la última imagen que tenían nuestra Claro. era ideal. Entonces, ¿cómo les cuento algo que ha pasado y es contrario? O sea, yo no tenía argumentos, no me habían dado por qué. O sea, luego ya con el tiempo, yo he sabido muchas cosas. Entonces, todo se ha colocado, incluso ha calmado, teniendo estos porqués que no vienen directamente de la fuente que tendría que haber venido, vienen de otro lugar. Pero tú, de alguna forma, empiezas a entender un poco más este mapa que no, o este puzzle que no te encajaba, ¿no? Entonces es verdad que mi madre tuvo una reacción para mí. Tú sabes cómo respiré cuando yo escuché, porque hay gente que dice, mi madre se posicionó al lado de la otra persona en un momento así, ¿no? Pues porque les falta información o por lo que sea, porque cada familia es como es. Pero en ese momento yo dije, ostras, qué suerte, o sea, qué suerte he tenido de madre. O sea, era como, pero vamos a ver algo, que tu madre iba a reaccionar así porque sabemos cómo es tu madre. Yo ya, pero yo no pensaba. Yo tenía la sensación de que les iba a faltar información y que iban a culparme a mí porque yo no. Y claro, esto es algo que yo me he tenido Bueno, que pero perdonar. conecta mucho con lo que decías antes de la carrera deportiva, de sentirte insuficiente. Tú antes has dicho, Sí, sentirte siempre insuficiente. Aquí ha sí, pasado sí, lo sí, mismo, ¿no? Al final somos como somos y tenemos sí. las mismas debilidades y los mismos puntos fuertes, ¿no? Y yo creo que al final vamos reaccionando dependiendo cómo somos a cada prueba que nos pone la vida. Pero pese a haber vivido y sufrido tanto, y aparte, quiero decir, que para las malas madres que se van a comprar el libro a partir de hoy, Caminar sin punteras, no esperen un libro en el que solo ella habla de ese año trágico a partir de la ruptura de la relación de pareja. Es decir, tú empiezas a darte cuenta de muchas cosas y haces un viaje Sí. de tu vida y de tu carrera deportiva y de todos los aprendizajes que has ido haciendo enlazándolo con este año traumático. Mm. Pero precisamente eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Es decir, hablas de muchos episodios en los que has sufrido y has sufrido físicamente, y colocar mentalmente ese sufrimiento físico me parece... o sea, que pueden pasar vidas y muchas no lo vamos a conseguir hacer, pero realmente hablas de que esa ruptura te hace perderte de verdad, Almudena. Mm. ¿Es el momento Sí. de crack y de crisis más dura que tú has vivido? Sí, yo no me había visto así de devastada, ni así de, joder, como si no me mereciese vivir, como si, como si no tuviese ya sentido, porque el fracaso, o sea, fíjate que yo he competido mal y he fallado en algunas competiciones importantes, pero siempre tenía el lunes para volver al entrenamiento y mejorarlo y ponerle una solución. Pero cuando tú no puedes volver, ni depende de ti, ni tienes una capacidad de reacción en ese momento porque te falta mucha información, te sientes que no entiendes, que te sobrepasa el no entender por qué ha ocurrido,
me sobrepasó tanto que me sentí tan incapaz y tan... me sentí un despojo. O sea, es como algo inservible, porque así me sentí, es decir, fuera. Y sin más, se acabó, sin explicaciones, ya está. Y dices, pero claro, habíamos hecho una reforma en casa de 6 meses, alicatados, grifos, papeles, sofás, una oficina enfrente, alicatados, papel, Te sofá, te luces, faltaban lámparas, todavía estabas en proceso. chimeneas. Luego la lámpara llegó no sé cuánto tiempo después y yo, ¡ah, qué bien! Dije, no, mierda, que ya no tengo casa donde ponerla. Joder, ¿sabes? O sea, fue horrible. O sea, pero digo, pero qué narices, qué coño he hecho. O sea, ¿cómo he llegado esto a esto, no? Y luego, bueno, es verdad que luego coloca, porque en esencia, hablabas antes, soy de una manera, es decir, yo con 23 años vi un vídeo de cuando yo tenía 12 años y digo, si era una crack con 12 años, ¿y cómo podía pensar que yo era una mierda con 12 años? O sea, ¿cómo puede ser que con 23 vea un vídeo de 12 y viera que era una crack y con 12 pensara que era una caca? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, yo sé que en esencia soy así. O sea, siempre me va a venir esto. Pero luego ahora ya tengo como mecanismos para aplacar esto, ¿no? Es decir, ya me conozco, me la pido, pero luego digo, no hagas caso a esta lapidación porque tienes argumentos para contraatacarlos. Pero porque ya sé cómo soy yo, ¿no? Seguramente hay otros tipos de personas, pero yo en mi caso soy así. Entonces, lo primero que hice yo fue fustigarme yo, pero luego es verdad que gracias también a esta escritura, a esta sanación, a este proceso, a los aparatos, ¿no? Cuánto te duró esta fase de fustigarte, Almudena? Buf, bueno, coincide un poco también cuando empiezo a tener más información, que si no hubiera tenido esa información no sé cuánto hubiera Ah, durado, vale. ¿vale? Pero yo te puedo hablar de diciembre entero, enero, febrero, hasta casi marzo. 4 meses Sí, yo, hundida en la mierda. sí, 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 pero mierda, mierda, Jodida, mierda. pero con una cosa que es importante decir a las malas madres, que no os creáis, vale, sí, Almudena estaba en la mierda, a lo mejor estaría mucho tiempo tumbada, pero es que la vida seguía y ella Sí, era actriz protagonista, una de las protagonistas de una obra de teatro que además hablaba de amor. Es que una a historia mí de me encanta amor. cómo lo cuentas porque en el fondo, como te conozco y eres tan alegre, porque aparte en eso nos parecemos mucho, porque podemos pasar de estar súper feliz a estar en la mierda, ¿vale? Y yo soy así, la gente dirá, pero Laura no me la espero así, sí, sí, me puedo hundir fácilmente en un par de Sí, horas. Y sí, claro, y de repente era como estabas hundida, pero tenías que salir, limpiarte las lágrimas y salir ahí a actuar, a cantar, sí, happy flower sí. total. Bueno, en la obra de teatro que se titulaba Una historia de amor, Sí, sí. hablaba de una ruptura sorpresiva entre dos Muy mujeres fuerte. O sea, que le dejaba, sí, sí, o sea, yo creo realmente en las serendipias, esto es una señal muy gorda. hombre, Es pero más, vamos, y ahí, creo que esta obra y este título y todo te ayudó a salir mejor. por supuesto, ¿y sabes por qué? Porque yo había hecho una lectura de la función y sobre todo de mi personaje, que encima era un puñetero fantasma. O sea, yo era un fantasma en la obra, literal, era un fantasma de William. Entonces, de repente, empiezo a escuchar los diálogos de la pareja que le deja una a la otra de forma sorpresiva y empiezo a encontrar, como en el subtexto, los mensajes que me lanzaba el universo para entender qué coño me estaba pasando en mi vida. Y entonces tú me ves entre bambalinas escuchando a Aura y a Loreto en las escenas y hay un momento donde le dice, atención, le dice, bueno, resume el monólogo en que, claro, yo pensaba que la había dejado porque había desaparecido el amor. Entonces, si ha desaparecido el amor, pues acaba. Esa es la consecuencia. La consecuencia es que el amor se acaba, pero el por qué se acaba y por qué te enamoras eran los celos. Y dije yo, o sea, acabo de tener una revelación, yo no sé qué ha sido, ¿no? Pero que no es el que te dejan. Hay que Claro. saber el por qué te lleva a que esa persona, ¿no? Y entonces, claro, para mí, cada día de la función yo llegaba hecha una mierda creyendo, hubo un momento que creíamos que no salíamos a escena, yo estaba tirada en el suelo con una crisis de Sí. ansiedad, Lo con mis compañeros cuentas, ahí. ¿no? Lo cuentas en Sí, el sí, libro, pero lo que pasa que ahí es verdad que cuentas también que tu propia autoexigencia, y ahí me sentí muy identificada, el no dejar tirado a los demás, o sea, exacto. no lo hacías ya por ti, lo hacías por Sí, el sí, qué dirán de ti y porque tú tienes sí. un nivel de profesionalidad.
Mira, y que muchas veces nos dicen, no, no, las cosas las tienes que hacer por ti y para ti. Pues mira, a mí me salvó hacerlo por los demás, el compromiso. O sea, si yo no llego a tener un compromiso adquirido y no veo a mis compañeros que por mi situación se están viendo envueltos ellos en una situación terrible de no sé si vamos a salir. Loreto me decía, yo sabía que íbamos a salir, aunque veíamos que no, pero sabíamos que sí. Digo, eso como es, dice, porque como que veían en esencia como igual era yo, ¿no? Y salí al final al escenario. Pero es verdad que hay una cosa que a mí me empujaba a la oportunidad que me habían dado estar en los teatros del canal programada, a la oportunidad que estaba teniendo de trabajar con Loreto Mauleón, Félix Gómez, Nacho López, Aura Garrido, Silma López, o sea, digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo estoy yo haciendo esto a esta gente? Entonces, de repente, me sacaba de mi historia, de mi mierda, porque lo tenía que hacer por ellos. Entonces, hay veces que hacer algo por los demás es como la motivación en la gimnasia o en el deporte. La motivación tiene que ser interna, por supuesto, porque si no, tú no aguantas 21 años en este deporte, si tú no tienes una motivación y un motor interno. Pero de vez en cuando nos viene muy bien que la motivación venga de fuera, como el día de mierda que yo tenía igual entrenando y venía igual un novio que tuve a verme entrenar. Y entonces apretaba el culo, solo porque él me estaba viendo, no porque yo tuviera ganas. Entonces, hay veces que puntualmente Sí. nos viene muy bien hacer algo por los demás o que la motivación sea externa. No que sea lo habitual, evidentemente, porque eso no construye absolutamente nada, pero sí de vez en cuando no verlo como algo que no es válido. No, no, agárrate. O sea, hay momentos en el que a eso te tienes que agarrar, porque si no, yo ese día hubiera entrenado fatal, no hubiera hecho el plano, me hubiera ido hecha polvo, si no llega a ser porque ese chico me estaba motivando a que yo me pusiera las pilas, porque claro, que tenía que mostrar que era buena en eso, ¿no? Y ese día que estaba agotada podía hacerlo porque estaba él, ¿no? Había como algo, una energía mayor. Y lo mismo con esta historia, o sea, digo, yo no puedo hacerle esto a esta gente, no puedo, o sea, no me lo puedo permitir. Y entonces, ¡pum!, salí al escenario. Entonces, el trabajo siempre ha sido para mí un refugio para lo emocional. Ahora pienso en aquellas mujeres que se les derrumba la estructura familiar y encima se le derrumba la laboral. Ahí ya yo no me quiero ni imaginar. Porque yo al fin y al cabo, cuando me pasaba algo emocional dentro del deporte, pum, o del deporte, de lo personal, pero estando en el deporte, pum, en el gimnasio era como mi desahogo. Aquí me pasó algo muy fuerte personal y el teatro era el lugar donde sabía que 1 hora y media iba a respirar diferente. O sea, iba a coger un poquito más Sí, de donde aire, esa ¿no? ruptura y ese dolor no existían, o no tenía, o no era el protagonista, era otra Bueno, era cosa. protagonista Bueno, de la sí. historia, pero es verdad que yo de alguna manera decía, estoy leyendo mi historia de otra Bueno, lo que manera. pasa que Y ahí, entonces, antes de ir a la parte en la que haces clic y de repente ya sales de la mierda y empiezas a vivir otra vez, vamos a ir un poco a la parte porque al final te has convertido también en referente en salud mental. Almudena, sin uff, quererlo, ya tu historia está ayudando a mucha gente y sobre todo está poniendo en palabras cosas que muchas personas hemos podido sentir y no hemos sido capaces de verbalizar. Y yo creo que aquí es muy importante, no solo porque otros te puedan ayudar, sino además es que sé, por ser sincera con cada una, ¿sabes? Y por reconocer las cosas que nos pasan por la cabeza y que no estamos locas, sino que ciertos no, momentos de crisis muy gorda te pueden hacer lo que tú decías al inicio de hacer perder el sentido a la vida. Y cuando dices perder bueno, el sentido a la vida, yo quiero que le cuentes a las más maes que no es figurado, es literal. Porque sí, tú cuentas un episodio muy duro que es cuando empiezas a ir al teatro en coche. mm, Compártelo con sí, nosotras, Almudena. sí, yo me refugié en una familia que se llaman Tino y Marisa, aquí en Villaviciosa de Odón. Ella fue mi profesora de ballet en Atlanta 96, o sea, imaginaos la relación que yo tengo con ella. Y cuando me pasó esto, me dijo, Almu, vente a casa y pon un poco de distancia y espacio. Luego ya nunca más volví. Pero ellos me recogieron en su guardilla, me pusieron una habitación y entonces yo cada día iba a mi función en coche. Y claro, yo veía que el dolor no disminuía, que yo estaba intentando agradecer que me dieran un cobijo, pero sin poder ni siquiera dar las gracias verbalmente, porque yo simplemente tenía un sitio donde ir, un sitio donde dormir, un sitio donde comer, si comía, porque a veces creía que había comido y era la comida hacía un día y medio y creía que acababa de comer. Entonces la mente empezó ya a hacerme cosas raras. De repente tenía la tele puesta y yo no oía nada. O sea, luego me daba cuenta de que había una tele puesta, pero empezaba a no estar.
Me levantaba por la mañana, igual me tiraba como mirando al techo llorando horas y me daba cuenta que igual eran las 12. Sonaban las campanas de donde ahí tiene, está justo en el ayuntamiento, entonces me daba cuenta por las campanas. Y de repente ya, cuando yo ya me asusté, qué bien que me asusté y que tuve la capacidad de asustarme, ya era que varias veces yendo al teatro, llorando, decía, joder, ¿cuándo acabará esto? Y no acababa, y lloraba, y lloraba. ¿Cuándo acabará esto? Y ya fue una desesperación decir, es que no, ¿cuánto tiempo hay que llorar por años de matrimonio? O sea, ¿cómo va la proporción del llanto? O sea, ¿en qué momento esto debe acabar, ¿no? ¿Cuándo uno deja de tener lágrimas, ¿no? Y entonces, de repente, ya tuve como la fantasía de ver de sentir que me iba o sea, de la carretera y decir, si me voy para allá, igual hay un blackout y acaba, ¿no? Pero lo pensaba. Iba otro día y de repente volví a pensarlo. Ya hubo un día en el que mi cuerpo, o sea, mis brazos sintieron la fuerza. O sea, es que agarré el volante y entonces, bueno, pensé enseguida en mis padres. O sea, enseguida me vinieron mis padres y dije, esto no les puedo hacer a mis padres. Y entonces, dije, esto es preocupante. O sea, yo creo que esto no está bien o algo. Entonces me acordé también que una gimnasta búlgara que se tiró de un sexto y al tiempo, cuando sobrevivió, y al tiempo ella le dio las gracias a los médicos por haberle salvado. Y entonces eso me marcó. Dije, ella no quería morir. Fue un instante, ¿no? De descontrol. Entonces te lo dije a Tino, le dije, Tino, me está pasando esto, tengo un pensamiento recurrente, eh, estoy pensando en esto, no sé cómo frenar esto. Y me dijo, Almu, tranquila. Entonces, a partir de entonces, cogía él el coche y me llevaba. E incluso, por cómo me veía, a veces se encendían las luces del teatro al final en los aplausos y de repente estaba sentado y cuando salía del teatro me decía, es que hoy creí que no salías a actuar, ¿no? Entonces él veía Wow. que yo estaba muy mal. Y entonces no me dejó coger el coche. Lo que hice después, cuando volvimos a la siguiente temporada, nos pasamos de los teatros del canal a la Infanta Isabel. Entonces mi amigo Carlos me ayudó con una vivienda cerca del teatro para que no cogiera el coche. O sea, como que todo el mundo empezó a reaccionar. A mis padres no se lo conté, evidentemente, porque no, estaba mi madre con mucha ira, mi padre con mucha tristeza. Y, y además me acuerdo que cuando fui a Vitoria, vi que era incapaz de poder contar esto porque vi a mi madre en esas circunstancias que dije, yo no puedo sostener la ira ni la tristeza de mis padres. Entonces me cogí una casa en Durango y me fui allí como 4 noches. Les dije que a las noches abriría el teléfono para que creyeran que no estaba volviéndome loca, que simplemente necesitaba estar en un sitio donde pudiera llorar y no generar más dolor en la familia, porque aquello era insostenible, o sea, fue horrible. Y luego es verdad que me ayudó esos 4 días. Estuve con un señor que le había sido infiel a su mujer y entonces de repente me contaba que había ido ahí para entenderse, que no entendía si su mujer lo tenía todo porque había hecho eso. Y entonces me ponía la chimenea todos los días, me la encendía y nos sentábamos a ver el fuego. Y también esto lo cuento en el libro, digo, es increíble cómo un fuego Sí. descontrolado es arrasador y controlado es hipnótico y relajante. Y entonces mi sueño es tener una chimenea, claro. Ahora, Sí, ya he visto tengo una, que tienes una de tengo una pega. eléctrica. Ya. Sí, lo cuentas en el libro que tienes una de pega, pero que te va fenomenal, que con eso te vale por Sí, sí, ahora. me vale, me vale. Que, claro, es que esto es importante, esto que estás contando, y se me ponen los vellos de punta, porque estamos en un momento también que tú sabes que muchas madres están sufriendo pues pensamientos suicidas de sus adolescentes, el suicidio está aumentando muchísimo, y me encanta lo que has dicho de yo no me quería morir, pero Mm, es que ese instante, esos pensamientos que tienes porque no le das sentido o no encuentras el sentido de la vida, es el problema, ¿no? El mm, perder el sentido de la vida, no el querer desaparecer, ¿no? Pero qué bien que te asustaste, qué bien que tenías a Tino y a Marisa mm. cerca, como ya como hadas madrinas total.
Sí. Y entiendo que ahí cuando ya haces clic y te das cuenta que bueno, que va Laura, más allá de Laura, ti, que no es que es que, que es salud mental, quiero decir. sí, Laura, es que hay una cosa más, es que químicamente no estamos bien. Exacto, exacto, es que iba a eso, exacto, es que iba a eso, es que iba que ese dolor tan profundo y esos meses de tantas lágrimas habían empezado a desconectar algo en tu cerebro y tú no Mm. estabas químicamente bien. Y es que esto no lo No, entendemos, nos creemos que todo lo que sentimos y todos esos pensamientos son propios y no, ahí ya no es no, propio. no. Entonces, cuando tú ahí te das cuenta que estás químicamente mal, empiezas terapia, ¿cómo das el paso a cuidarte y a pedir ayuda, Almudena? Yo siempre he ido a terapia, bueno, como deportista siempre he tenido un vínculo directo con la psicóloga porque, porque era parte de, para tener mi mente preparada para el deporte, pero en esa idea de trabajar la mente para el deporte no trabajaba la de para Almudena, la personita, ¿no? Que sí, está muy bien dirigirlo todo, pero es como que siempre olvidé esa parte de decir, bueno, aparte de saber cómo soy, eh, vamos a ver qué puedo mejorar para mí después, ¿no? Entonces, es verdad que psicológicamente preparé muy bien mi retirada, pero no a la persona de después y qué cosas, bueno, iba a heredar del deporte que igual no me iban a venir tan bien, ¿no? Pero siempre he ido a terapia. Entonces, después de mi carrera deportiva, seguí yendo a terapia. También como actriz me interesa mucho, pues por el tema de la elaboración de personajes. Conociéndote tú mejor, también sabes poner más distancia de ti, de la Almu, al personaje que igual vas a interpretar. Entonces empiezas a ver qué cosas, mecanismos estás usando de ti que no sirven para el personaje. Entonces, bueno, me ayudaba mucho también para el tema de la interpretación. Y cuando pasó esto, pues en vez de ir una vez al mes, pues empecé a ir una vez a la semana. Y entonces yo me acuerdo ya que mi terapeuta me dijo, Almu, comes, duermes, respiras, ¿no? Digo, sí, sí. Y digo, sí, pero no duermo bien. Digo, es que me despierto con muchos sobresaltos, agonizando, entonces no duermo, entonces no estoy cansada. Entonces ahí ya él me dijo, te voy a recetar esta pastilla tranquila que esta se lo toman todos los psiquiatras también. O sea, normalizó esa medicación, ¿no? Y yo dije, ah, pues si es normal, pues tal. Luego me enteré que era más fuerte de lo que me había Sí. hecho ver, pero fue muy buena estrategia para que yo aceptara tomarme algo, porque hay una parte de ti también que dice, no, 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 yo no necesito nada, yo no, 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 no. Y sí, 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 necesitas dormir, dormir. Entonces, cuando no dormimos, cuando nuestra mente está todo el rato rulando en los mismos pensamientos, no es que digamos, es que te vuelves loca, es que realmente químicamente te desconectas, porque son pensamientos constantes, recurrentes, en bucle, donde no entra ningún otro estímulo, donde encima tú no duermes, donde encima estás llorando todo el día. ¿Cómo no vamos a estar mal? ¿Cómo no vamos a ser personas que estamos fuera de nosotros? Cuando no es normal que tú estés en esa circunstancia horas y días y días y días. Entonces, a mí me ayudó mucho decir que necesitaba ayuda, eso es, vamos, me salvó, es decir, necesito ayuda, y luego aceptar que me obligaran a dar un paseo y que te dé los rayos del sol como hacía mi amiga Cookie. Almu, vamos a pasear, es que no quiero, vamos a pasear. Y entonces, solo la propia brisa del, ¿no? Del aire en la cara o un rayo de luz, que sientas el puñetero rayo, es mucho. O sea, es muchísimo. Yo por eso, mucha gente que me escribe, digo, por favor, no dejéis que pase desapercibido instantes, porque ese instante es mucha vida para ti en este momento. Entonces, cuando lo sientas, ponlo, legitímalo, ponlo en valor, aunque sea un instante y vuelvas a la mierda. Pero has Mm, tenido el instante, porque mm. al día siguiente igual hay dos, y al día siguiente igual hay tres, al día siguiente igual vuelve a haber solo uno. ¿Sabes? Digo, por favor, porque eso es vida, o sea, es vida, es que vuelves a estar un instante en antes de todo esto. Y recuperar un poco, aunque luego no vas a ser como antes, exactamente igual, vas a ser otra persona transformada, pero vas a ver que la vida de antes, que era que merecías, vuelves a empezar a tenerla, ¿no? Y, y bueno, es que ha sido, no, no sé contarlo tampoco de otra manera, más Lo que cuentas de una forma maravilloso experiencial. y súper bonito y das muchos consejos a lo largo de tu experiencia porque ya te digo, y creo que las malas madres lo están descubriendo y si te leen lo seguirán descubriendo en el libro, es brutal cómo te autoconoces. O sea, creo que tienes un nivel de autoconocimiento brutal, Almudena, al que no van a llegar muchas mujeres, muchas personas en general, a lo largo de toda su existencia. Porque has estado en momentos muy
pues eso de sufrimiento al máximo, de situaciones difíciles, de tomar decisiones, de soledad. Has transitado muchos lugares, ¿no? Entonces, ahora, es decir, ¿crees que hay algo que les pueda ayudar también a aquellas malas madres que están sufriendo en primera persona o con algún familiar y sobre todo con un hijo, una hija, problemas de salud mental? ¿Qué te hizo clic? De repente haces terapia, te tomas la pastilla, empiezas a dormir más, empiezas a integrar la vida. ¿Crees que fue todo ese cúmulo de cosas que me ha encantado que cuentes porque te ayudan a salir del bucle? ¿O hay algo más concreto que tú puedas identificar? ¿O varias cosas que tú quieras compartir? Yo me acuerdo que Sergio Peris Mencheta, que es el director de la obra de teatro en la que estoy ahora, cuando a mí me pasó esto, me dijo, Almu, esta función, Ladies Football Club, que habla de 11 mujeres de la historia de Inglaterra del fútbol femenino, las primeras mujeres que cuando los hombres van al frente empiezan a trabajar en una fábrica de armamento fabricando bombas y en un descanso empiezan a jugar al fútbol, llenan estadios de 53.000 espectadores. Cuando los hombres vuelven del frente, les dicen que dejen de jugar a un deporte que no es para ellas y que devuelvan el balón, lo devuelven y están 50 años silenciadas hasta el 71. Esto es real, ¿no? Entonces, Sergio me dijo, Almo, esta función es más tuya que nunca. Ven a ver los ensayos y la creación, porque son 11 mujeres trabajando unidas, ¿no? Para un bien común, ¿no? Que es levantar la obra y contando esta historia. Entonces, yo iba allí y estaba, menos mal, llevaba mascarilla, gorro, entonces no se me veía, pero yo lloraba, lloraba. Y entonces, un momento, en un descanso, me dijo Sergio, Almu, escribe. Yo que escriba el que esto, Almu, escribe. Y me acuerdo que de forma absurda escribía frases en el iPhone, ¿no? Que luego he ido rescatando para el libro. Y me acuerdo que el clic fue también un día yendo a la función. Yo iba a la función sin ver. Es como miraba las baldosas si llovía o no. Me acuerdo que llovía un día y el suelo estaba súper brillante. Y dije, ¿cómo puede ser que esté tan oscuro arriba, ¿no? Lloviendo y brille algo en el suelo, ¿no? Qué Y bonito. entonces iba andando y digo, y de repente me fijé en un escaparate. Llevaba meses sin mirar un escaparate. Me daban igual los escaparates. La gente iba en la dirección opuesta a mí. Yo no veía que viniera gente conmigo. Yo solo veía gente pies hacia el otro lado. O sea, digo, que voy al revés del mundo. De repente miré y entré a comprar una libreta. Entonces, para mí fue una señal el hecho de ver el escaparate y quererme comprar algo para mí, ¿no? Una libreta de 3,50 euros. O sea, eso. Y luego, no podemos con todo. Pero este momento, No podemos. pero detente un momento porque es muy importante esto que dices. Cuando el mundo está tan al revés, cuando tú te sientes tan mal, hasta un gesto insignificante de entrar en una tienda, de dar tu atención, a mirar, a elegir cuál, a Si pagarla. O tiene sea, líneas o tiene cuadrados. ojo, es que Si yo son creo, líneas. es decir, las personas que hemos estado en la mierda y que hemos estado en momentos duros, y es que yo recuerdo un momento así, que me acuerdo perfectamente, aparte que intenté entrar en Zara para comprarme unos pantalones que necesitaba, para yo que sé qué, antes de entrar a la psicóloga un año, hace ya 5 o 6 años en Madrid, no fui capaz. No fui capaz de elegir el pantalón, de pararme y detenerme a tener la tranquilidad de la ansiedad que tenía en ese momento de saber qué talla necesitaba y salí como si estuviera saliendo de un lugar súper desagradable. Entonces, desde otro Sí, lugar, porque tu lugar es como más, estabas en la tristeza profunda y de repente ser capaz de... O sea, es brutal este momento. O sea, quiero que le demos la importancia que sí. tiene porque creo que mucha gente que hemos estado mal, solo el hecho de repente cambiar la mirada, lo que tú dices, cambio la mirada, miro el Mm. escaparate, entro en la tienda, me compro la libreta porque aparte Almudena, que yo también viajé a Japón y te escuché en la conversación con Ángel, te encanta, ¿no? El tema de la papelería y Sí, tal, o sea, que no era una sí. cosa, o sea, que no estaba eligiendo una libreta al azar, No, o sea, que fue no, también no. como señal. Sí, es que fíjate, yo luego intenté entrar a comprarme ropa porque yo me adelgacé no sé cuántos kilos, nunca me quise pesar para que no quedara registrado en mi cabeza Sí. ese peso, porque me quedé muy, muy, muy delgada, que ahora veo imágenes y estaba enferma. Entonces, me acuerdo que entré y ropa tampoco pude comprarme y tuve esta misma sensación, Laura, la misma Claro. que has dicho, descrito tú, la misma, pero sí pude comprarme una libreta.
Es decir, que igual no nos podemos comprar ropa, Qué bonito, sí. pero sí podemos comprarnos un libro o comprarnos unas rosas frescas para poner en la mesa. O vete tú a saber lo que a uno le apasiona más que la ropa en Sí, sí. sí, sí. Porque la ropa, O en el fondo, pararte en la esquina a preguntarle a la panadera qué tal estás. Es que sí, estamos o hablando, mirar los panes. claro, estamos Sí, hablando de gestos cotidianos que cuando estás sí, en la mierda no eres capaz de hacer. Es muy sí. fuerte. O sea, Sí, y sobre todo no somos capaces de identificar. Yo sí, tuve la capacidad de identificar ese acto de entrar en Muji y comprar la libreta como un acto bueno para mí de avance, porque hay una cosa que yo vi la depresión sí, como la línea de la depresión muy fácil, o sea, muy, muy cerca. Eh, es como pide el esfuerzo a alguien que está destruyéndose, o sea, que está destruida, que cada vez se destruye, o sea, que siente que no construye. Pídele que haga esfuerzos. Es muy complicado, pero yo no puedo no decir, por favor, esfuérzate en ver esos sí, detalles, sí. Sí, porque, en eso. sí, porque cuando alguien está en depresión, yo he tenido cerca un caso fuerte, sí, reaccionan muchas veces que no son conscientes. Y esto me gusta lo que tú dices. Sé consciente de que esos pequeños gestos cuentan. Porque cuando están normalmente son muy reactivas y dicen, es que estoy muy mal para eso. Bueno, pues las que estamos Ya. alrededor de ese tipo de personas, aunque nos digan que no, aunque les siente mal, tenemos que volver a decirlo y volver a decírselo, porque darse cuenta de este gesto que dice Almudena es muy difícil. Sí, 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 y además yo creo que se hable de todo esto ayuda mucho a que la sociedad sea mucho más consciente también y que cuando uno no puede, el de al lado al menos lo haga, ¿no? Y sí, le proponga un paseo o para ver si hay algún estímulo que cambia un poco la dinámica, ¿no? que tiene. Y es que el tema, la mente nos puede jugar. Yo, claro, me he visto tan descontrolada que digo, entiendo que pasen todas estas cosas porque es muy complejo y tienes que estar como muy, muy elaborado. Yo sentía que era una mujer como muy elaborada, pero fíjate, no dejé de pasar por eso. Pero sí que luego tuve como un resorte gracias a toda la elaboración de mi vida. Entonces, el proceso ha sido quizás más corto, total. porque todo el mundo dice, ay, pues que en menos de un año, yo, pues es que en un año, dice, ¿cuánto dura esto? No te voy a decir lo que dura, porque depende de toda tu experiencia vital anterior y de cómo has gestionado tú la vida también anterior, cómo te has desenvuelto en la vida, cómo has transitado en esta vida, de qué color y de qué manera Claro. y mides tú la vida. O sea, influyen tantos Cuánto aspectos. necesitas para darte cuenta? Quiero decir, todo, yo creo que eso, que todo el trabajo que tú habías hecho te ha hecho identificar. Y decías, ese gesto de entrar a comprarte la libreta y vas a decir otro. Había dos que te he cortado porque era importante detenerse en No, este. no, sí, sí, bueno, al final era como, ¿qué les podría decir? Y es que no podemos con todo a la vez. Eso, eso. No, no podemos con todo. Puedo con una simple libreta, ¿vale? Ya. Y cumplir en el teatro. Y otro día, igual puedo añadir, yo ahora es cuando voy a poder abordar el problema estructural donde estoy viviendo. Porque hasta ahora he tenido que controlar otra serie de cosas. Entonces, cuando te ocurre algo así, o sea, la bomba rompe en pedazos no solo tu vida emocional o tu ser, rompe lo estructural, rompe las amistades, rompe todo de golpe. Entonces, todo de golpe no se puede. Entonces, los amigos, esto igual es más un mensaje para los del entorno, tienen que sostener que esa persona igual tenga hacia sus amigos de toda la vida un comportamiento igual no tan deseado para ellos, porque esa persona no puede con todo a la vez. No puede, ni debe, porque entonces todo no haces nada. Entonces, yo algo que hice muy bien es en centrarme en pequeñas cosas, es decir, también no busqué agradar ya a nadie más. O sea, estás tan mal que dije, ostras, se puede vivir sin agradar a nadie. O sea, ¿de verdad puedo estar solo para mí? Y eso para mí ya fue un gesto de decir, ostras, qué bien, nunca he estado para mí solo. He estado siempre dando y dando y dando y dando y dando. Que puedo elegir hoy para mí. Ostras, ver esto, es esto tan simple de decir, hoy para mí, hoy para mí fue muy tranquilizador.
Y luego, claro, sin querer, cuando ya te empiezas a recuperar, vuelves a tu esencia, a dar, y dices, ojo, ojo, stop, que vuelves otra vez a la misma dinámica, porque tú en esencia eres así. Entonces yo ahora estoy en esta labor, ¿no? Pero cuando todo salta por los aires, primero dormir, comer, respirar. Después, ver pequeñas cosas que creas tú que da un poco un reflejito de luz y agarrarlo como un tesoro, porque sigues aquí, ¿sabes? Sigues. Y, y dicen, el tiempo lo cura. Decir tiempo me cuesta mucho, lo del tiempo lo cura todo, todo pasará. Cuando estás en el meollo, estas frases, buf, se te hacen bola, ¿sabes? Mucha bola. Entonces te entiendo, estoy aquí, te sostengo. Y poder sostenerte en alguien, en una persona, es muchísimo, ¿eh? O sea, si hay alguien que te brinda el sostener, el que te pueda sostener, yo tuve a Tino, porque encima laboralmente podía permitírselo. Sé que no todo el mundo tiene esta suerte de tener a alguien pendiente de ti y sufriendo, porque él luego tenía que hablar con otros para desahogar lo que estaba viendo en mí, ¿sabes? Luego tuvimos que poner un poco de distancia porque habíamos vivido algo muy heavy. Claro. Yo a Tino llegué a golpearle, como nunca. Yo nunca he pegado a nadie. Llegué a golpearle, o sea, fue en mi saco. Fue, o sea, un humano, una persona. O sea, yo luego he tenido que de perdonarme, ¿sabes? Decir, bueno, algo, es que tú necesitabas, pasó una cosa concreta que, ¡buah! Pues estas cosas pasan. No pasa nada, pasan. Y el que está ahí va a entenderlo si es una persona que realmente te quiere, ¿no? Entonces, también es importante el mensaje a los que están al lado, que tienen que sostener unas circunstancias para las que igual no están preparados también, ¿sabes? Y van aprendiendo sobre la marcha. Hostia, esto no le puedo decir que esto le duele, esto, ¿no? Y tú les culpas. Ese es otro mensaje. No culpes la ayuda que crees que no es suficiente de los demás, porque Mm, bastante hacen, mm. porque no venimos con herramientas, bastante hacen. Y porque luego te tienes que curar el haber culpado a alguien que te estaba ayudando como podía, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante, esta empatía dentro de que tú no eres ni empático contigo mismo, ¿sabes? Y O luego sea, también me gusta mucho cuando te he leído, escuchado, cuando llega un momento en el que también dejas de lamerte las heridas y dejas de dejarte sostener. Porque tú sí, decías, pues lo que decíamos antes, no sentirte cómoda en el sufrimiento, tampoco sentirte cómoda en el que los demás te sostengan, porque ahí salió la Almu independiente y dijo, hasta aquí hemos sí, llegado, ¿no? claro. Claro, esto es muy importante porque sí que considero que lo hablábamos en aquel encuentro que tuvimos, que es importante saber que la sociedad tiene que hacer pues por la conciliación, por ayudar a estas mujeres que en un momento dado necesitan una ayuda estructural o económica o vital, pero eso no significa que tú no hagas cosas por ti y para ti, mantenerte en movimiento. Entonces sí que hay un momento donde cuando te pasa esto, dejarte quedarte en los brazos de la queja o en el dolor o en el reposar en otro, ¿no? Pero ya hay un momento en el que dices, ya, a ver qué puedo hacer yo ahora. O sea, coger un poco de fuerza, ¿no? Y para eso pasas primero por el dejarte. Primero te dejas, te abandonas y dices, bueno, yo creo que ya va siendo hora de salir de este sitio, ¿no? Porque este sitio no me va a llevar, estoy esperando a que alguien solucione lo mío. Entonces, sí, tiene que haber un movimiento para ciertas cosas, pero hay un movimiento interno que tiene que depender de ti, ¿no? Y esto es como el deportista cuando se retira. Hay un discurso de decir, jo, pobre los deportistas, que después de darlo todo, no tienen trabajo, no tienen un paro, no tienen un sueldo, ¿no? Y esto es cosa de pobrecito, algo tiene que hacer la sociedad para ayudarles a el después. Sí, posiblemente tener un año de transición económica para podernos ver a qué queremos dedicarnos, una serie de cosas, ¿no? Que podrían facilitar este después tan traumático del deportista. Pero mientras, tú tienes que estar proactivo para poder saber también tú qué quieres en la vida, por dónde quieres ir en esta vida, ¿no? O qué quieres cambiar de lo que hacías antes que ahora no. Entonces, tiene que haber una actividad en ti interna, ¿no? De elaborar qué he estado haciendo hasta ahora, qué patrón he repetido que no me ha ayudado, qué he elegido hasta ahora que tampoco me ha ayudado y ser honesta. ¿Qué puedo hacer yo por mí, para mí? Y que no significa decir que todo lo has hecho mal, que tienes la culpa, porque esto también pasamos de la responsabilidad a la culpa. No, eres responsable, pero con las herramientas que tenías en aquel momento.
Y gracias a esto que me ha pasado a mí, yo ahora he podido tener una perspectiva de mí que he trasladado cosas que no tenía que haber trasladado del deporte a la vida, de pareja o mi vida personal, ¿no? Y dices, si no me llega a pasar esto, no me hubiera dado cuenta. Entonces, gracias. Bien, ya he espabilado con este ostión, gracias. Bien, un poquito más flojo, mejor. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Eso te iba a decir, ahora que vamos llegando al final, te iba a decir eso, que ¿qué hay de nuevo en la Almudena después de este año tan duro para ti? Que ya estás empezando a practicar en las relaciones de la vida, en las relaciones con las personas, en tu día a día. ¿Qué hay de nuevo en ti? Pues hay bastantes cosas. Eh, Primero que no tengo que estar tanto por los demás, ¿no? O sea, tenía una cosa muy servicial en esencia yo. Y ahora, por ejemplo, si me se anticipan a algo, a ponerme un desayuno o simple, ¿eh? O, o incluso el hecho que me digan, oye, vamos a tomar un café. O sea, que me lo propongan, no lo proponga yo, me parece hasta extraño. Entonces yo ahora tengo que decir, como reeducar, o sea, no resetear, sino yo soy así y ahora lo que tengo que hacer es que hay gente que te puede ayudar en tus masterclass poniéndote la música y no pasa nada, ¿sabes? Que te ayuden con tus cosas, ¿no? Porque estaba acostumbrada a hacerlo todo yo y si tenía una mala organización era mi culpa y nadie podía ayudarme. Y entonces de repente llega una persona que dice, bueno, hija, sí, pues no te has organizado del todo bien, pero podemos arreglarlo. Y se arregla así. Y no lo señala como algo no traumático. Entonces, estoy aprendiendo a entender que en mi desastre también es bello. Es decir, que no pasa nada, que soy así. Y me río de mis cosas y me gusta reírme de mi torpeza. O sea, que antes era como no me podía permitir el error. Y entonces ahora es como, ostras, que ahora no pasa nada, que la pelota no se va fuera del tapiz y se van 4 años de tu vida deportiva, que se puede ir la pelota y puedes salir corriendo detrás de ella y cogerla otra vez, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces tengo una forma de medir la vida tan exigente que bueno, creo que eso también me da una particularidad, ¿no? Pero por otro Que no lado, somos superwoman, esto que decimos tanto las malas madres, pero a mí me preocupa mira, porque yo que soy muy como tú, mira, tiene las que lo ve en YouTube o en Spotify, que también se ve vídeo, tiene ahí su maillot, el maillot precioso detrás de ella de la retirada. pero claro, no deja de ser un maillot de licra de superheroína. Total. Entonces, ojo, que tú te pones esto para competir y todo el mundo te ve como una diosa y dice, wow, esta tía valiente, fuerte, perdona, soy vulnerable como todo el mundo. ¿Sabes? Entonces, esto hizo que yo sostuviera este maillot que yo tengo aquí en mis manos, que sostuviera esta imagen también de que eres, vamos, eres heroína y que eres valiente y que eres fuerte. Y perdona, este maillot está empezando a tener cierta transparencia excesiva, es decir, se está consumiendo, ¿sabes? Porque el sol le da demasiado en el día a día. Entonces, nada es para siempre y no podemos con todo. Es decir, todo tiene un desgaste y todo tiene un final, porque si llevamos a esto, ¿no? De esforzarte, 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 esto se acaba rompiendo. O sea, que hay que cuidarlo. Pero nos lo tenemos que recordar cada día, ¿eh? Porque es lo que tú decías antes, somos una esencia y tendemos otra vez a volver al mismo lugar, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo sí que creo que al mismo lugar, pero con unos aprendizajes y un camino hecho, ¿no? Pero claro, es que o sea, para mí lo importante de todo esto es que de mí ha revelado aspectos de mi personalidad que antes no veía. Entonces, gracias a este proceso traumático, me he descubierto a mí desde en un lugar que me ha dado muchas más señales y mucha más información sobre mí. Creo que esto es lo positivo de vivir algo tan doloroso, ¿no? Mi situación ha sido dolorosa, la de otra persona puede ser por otro tipo de situaciones, pero al final un momento tan doloroso pone en evidencia una parte de ti que en estado normal o con problemas más banales, ¿no? No lo pone en la Mm. mesa. Y es muy revelador. Entonces, si somos inteligentes, creo que podemos rescatar mucha información sobre nosotras que luego nos puede ayudar a vivir en esta vida de otra manera, mucho más consciente, y en esencia vamos a seguir siendo como somos, pero la resolución de aquello que nos va pasando
va a ser mucho más eficaz y mucho más rápida, porque tenemos ya mucha información. Y creo que ese ha sido el motivo por el que yo también he podido salir muy rápido, porque tenía información sobre cosas que me decía ya mi deporte o mi forma de vivir en el deporte, sobre el constante movimiento, la capacidad de adaptación, la amplitud de campo visual para recoger las mazas, traspasar el dolor como traspasaba el aro, es decir, los aparatos, ¿no? De la gimnasia, la forma de medir. Yo sé que son 6 metros ya, porque sé lo que mide una cinta. A mí no me vas a decir que estos son 6 metros, no, son 8. No, porque entonces todos tenemos adquiridos unas herramientas que si profundizamos en cómo hemos vivido, nos puede dar también mucho valor a nuestra persona. Y cuando pasamos algo así, todos esos valores nos ayudan también a salir, ¿no? Pero hay que verlos, hay que identificarlos, ¿no? Qué bonito. Pues nos vamos a quedar con esto, pero tú cierras el podcast. Es decir, para cerrar ya el podcast y no despedirme yo, bueno, primero decirte que ha sido un placer, que me has emocionado, me has hecho reír, he aprendido muchísimo escuchándote, que me ratifico en lo que te admiro y la capacidad que tienes y cómo eres, porque me pareces una persona maravillosa de verdad. Que sigan llegando muchos momentos alegres, de esa sonrisa y esa alegría que desborda cuando estamos a tu lado. Que triunfes como actriz, que te lo creas, que sigas dando pasos en tu carrera porque vales un montón. Y me gustaría que cerraras este podcast mandándole un mensaje a las malas madres, en especial yo creo que a aquellas que lo están pasando en este momento mal, porque la pandemia ha sido muy dura, porque las madres, sobre todo las que nos escuchan, que están en esa crisis de los 40, ¿no? Empiezan a... perdieron su identidad cuando llegó la maternidad, empezaron a colocarse, ahora están saliendo muchas de ese momento de crianza duro de los primeros años y empiezan otra vez a perder la identidad porque tenemos como que evolucionar y colocándonos. Que le mandes un mensaje, algo que te apetezca compartir con ellas para cerrar este Sí, podcast, Almudena. sí. Bueno, yo a todas las malas madres no he sido mamá, tuve una inercia importante para querer serlo, pero afortunadamente vi alguna situación dentro de mi vida en pareja y había algo de mi intuición que lo alargaba y no veía el momento, pero gracias también a esto, ¿no? Em, Tengo mi cuñada, que tengo un sobrinito que es Marco. Viéndole a ella, he podido veros a todas vosotras, sentíos reflejadas en ella, porque hay frases de estas que comentáis muchas veces en Malas Madres, ¿no? Que parece que no podéis decir y estar en todo su derecho de decir, yo hoy lo ahogaría al niño, es que hoy no puedo más, es que hoy no. Y luego le llenas, ¿no? de besos y al día siguiente es otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que, Laura, estás haciendo una labor increíble. Me veo muy reflejada en ti en este momento. No pensaba que iba a verme colocada en este sitio. Sé la responsabilidad también que hay en tu persona, ¿no? con esto, pero también sé el bien que hace a todas estas mujeres. Creo que crear comunidad es lo más sanador que hay. Sentirnos parte de una comunidad hace que las transiciones sean menos dolorosas o que nos podamos tener un espacio donde nos podamos entender. Lo he vivido también en el deporte con la retirada. Vivimos deportistas que nos juntamos cada X tiempo para hablar sobre la retirada, para normalizarla y poder decir todo aquello también que nos va surgiendo sin que nadie nos juzgue. Yo creo que Malas Madres es un espacio, una comunidad donde podéis ser vosotras, sentiros vosotras mismas, no sentiros juzgadas, y creo que esto tenéis que seguir mimando y cuidando porque esto es muy poderoso y muy necesario para la sociedad y para vosotras mismas. Es algo que hacéis por y para vosotras, aunque se trate de una comunidad. Así que os doy las gracias por haberme dado este espacio donde yo también pueda expresarme y haber compartido esta horita con vosotros, y que espero que tengamos muchos más encuentros, Laura. ¡Oh, qué bonito! Un aplauso para Almudena. Gracias, se me han puesto los vellos de punta, de verdad. Gracias por este regalo, por estar este ratito, por tu tiempo valioso. Te veo muy pronto y te mando un beso Sí, enormísimo. un besazo. Guapísima. Gracias. Gracias. Gracias.